Estamos en exclusiva con el profesor Ángel Hernández, ministro de Educación en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable por invitarme. ¿Todavía ministro? Sí, todavía ministro. ¿Cuándo entrega? Bueno, mañana a las 2 del mediodía, digo a las 2 de la tarde ya. O sea, esta sería su última entrevista. Con toda seguridad. Amén, gracias. En el cargo de ministro. En el cargo de ministro, porque vendrán otras más para hablar de su experiencia como profesor y de muchísimas otras experiencias. Hablando de esa experiencia, yo quiero que toquemos brevemente un tema que es noticioso y que involucra a las escuelas, a niños y niños, y es el tema de las fumigaciones en los campos que afecta el entorno escolar porque hay escuelas cerca. Y yo recuerdo hace muchos años que incluso hice la denuncia aquí y se tomó una decisión con el Ministerio de Agricultura, estoy hablando del gobierno anterior, etcétera. Sin embargo, volvemos a repetir el problema. ¿Dónde falla? Bueno, ayer precisamente las instituciones que tienen que ver con el tema, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Aviación Civil y el Ministerio de Educación firmaron una declaración, un convenio, mediante la cual se comprometen a realizar las acciones necesarias para controlar y someter a todos los que incurran en esa práctica en los entornos escolares. De hecho, ya se ha estado actuando y se ha verificado en algunos casos. La última oportunidad fue resultado de un niño que llevó en una mochila, llevó un producto tóxico para hacer un daño, para no dar clase ese día. Pero realmente ya hay una decisión, una voluntad de las instituciones que corresponden, que son fundamentalmente agricultura, medio ambiente y aviación civil, de tomar los controles necesarios, puesto que educación realmente es la afectada. Claro. Y salud pública que tiene que resolver luego el daño. Claro. Pero fundamentalmente las instituciones responsables son esas tres y de hecho ya están trabajando al unísono con educación y salud pública para resolver el tema. Ya. Hablemos de otro tema que es la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Le preguntaba hace solo unos días a Sigmund Freud, que es el ministro de la Administración Pública, de cómo marchaba el proceso y me decía que iba muy adelantado. No dudo de la palabra de Sigmund, claro, pero quiero saber la suya, que usted estaba dentro del ministerio. Se va avanzando, es lógica la fusión, usted lo ve bien, traerá buenos resultados. Bueno, tal como se ha concebido el proceso y se ha trabajado en consenso con las instituciones, con las universidades y con el Ministerio de Educación Superior, que dicho sea de paso, el ministro ha estado colaborando muy bien en el tema, y las instituciones universitarias, las asociaciones, todos han colaborado positivamente y creo que el resultado va a ser una norma, en este caso una ley, sería la Ley de Educación, que va a integrar todo el sistema, todo el sector de educación en una sola entidad, y eso puede ayudar al futuro a tener una planificación más adecuada y a utilizar con más eficiencia los recursos. Yo creo que es un proceso que va bien y que todo el que, digamos, que es parte del sector ha estado colaborando y creo que la norma va a ser buena. Ya. Lo dice alguien que viene también de la educación superior. Claro. Sí, claro. Yo también como universitario creo que reúno las dos condiciones. He estado en el Ministerio de Educación y también trabajo en el mundo universitario, que es donde he sido rector por más de 20 años. Y creo que ¿Cómo se llama la universidad? Universidad Abierta para Adultos. Para adultos. Es una universidad virtual que tiene actualmente unos 22.000 estudiantes y creo que es una excelente institución, valga la publicidad. Valga la cuña. Ahora, me dijo un pajarito que a raíz del anuncio de la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, fue usted quien visitó al presidente para poner su cargo a disposición para que no hubiesen malos entendidos de que hubiese conflicto de intereses. Bueno, ocurre que en verdad, como yo soy parte de un ambiente universitario, claro, y de una institución universitaria, yo entro directamente, al fundirse el Ministerio de Educación Superior con el de Educación, yo entraría en un conflicto de intereses. Y obvio, lo mejor es poner las cosas claras desde el principio y dejar que el proceso marche de la mejor manera para garantizar que el país
y que el sistema educativo funcione bien. En lo personal no tengo ninguna aprehensión de que el proceso va a ser bien y que la decisión tomada es la correcta. Con la fusión. No, la mía, de salir del ministerio. De salir del ministerio. Ya. Pero ¿no le dolió un poquito en su orgullo? Bueno, siempre uno, digamos, ahí lo que se llama apego. Yo creo que realmente después de tener 2 años y 6 meses haciendo una función, eso le deja un sentimiento de, digamos, de aprehensión, de qué va a pasar, cómo va a continuar la cosa. Y obvio, yo pienso que durante ese tiempo que duré en el ministerio, se hizo una cantidad de actividades y de proyectos que realmente han sentado la base para que la educación sufre una gran transformación en los próximos años. Hablaremos de eso ahorita porque usted ha traído algo del horizonte 2034. Pero recordando su paso, usted ha hablado de 2 años y 6 meses en el Ministerio de Educación. Quizás el primer ruido, por llamarle de alguna manera, fue como un intercambio de palabras con un grupo de legisladores que llegaron a su despacho en algún momento y usted les respondió. ¿Qué pasó realmente allí? ¿Se arrepiente de lo sucedido? ¿Se malinterpretó? ¿Se manipuló después? No, yo lo que entiendo que hubo una, digamos, la acción de los legisladores fue un poco imprudente. En aquel momento. En ese momento, ¿verdad? Porque en verdad yo no puedo llegar aquí con 20 personas y tratar de ocupar un espacio y luego decir, bueno, yo vengo a hacerle una entrevista en nombre de una comisión, si tú no me has consultado previamente. Entonces yo creo que esa fue la imprudencia, pero de lo cual no me arrepiento, porque en definitiva yo creo que se sentaron con claridad las normas, las reglas de cómo debe ser la visita a una persona que usted no llegó a su casa, usted llegó a una entidad que tiene unas normas, que tiene que ser respetada y sobre todo por el respeto mismo a las personas que estaban ahí. Claro. Ahora, escuchándolo, y usted habla en un tono muy parsimonioso, muy tranquilo, de paz. Sin embargo, cuando lo pinchan un poquito, reacciona y de manera frontal. ¿Eso le ha traído más ventajas que desventajas? ¿Se arrepiente de ser tan frontal, de responderle a la prensa o a la ADP o a los senadores de esa manera? Bueno, yo creo que yo he sido un hombre de éxito. Yo fui director regional cuando tenía 22 años. Muy jovencito. De modo que de allá a aquí ha corrido mucha agua debajo del río. Y en realidad en mi vida profesional yo creo que he sido una persona de éxito. Por lo tanto, mi forma de ser probablemente me ha dado resultados. Ya. Hablando de su forma de ser, me cuentan que no es muy dado a seguir los protocolos que implica ser ministro en un país. Bueno, puede tener su chofer o a veces le gusta ir a cualquier lugar solo manejando y olvidarse de la escolta. No sé si usted se le escondía a la seguridad para ir a hacer sus cosas privadas, etc. Y en una ocasión le vi en una entrevista aquí con mi querida colega y amiga Edith Feble, y usted venía como con un brazo un poquito lastimado. ¿Eso fue un accidente? Alguien me dijo que pudo haber sido otra persona que atentó contra su vida. No, para nada. Fue una circunstancia en verdad extraña. Sí. Yo estaba en un supermercado. Ajá. Yo andaba solo. Yo usualmente los domingos ando solo, ¿verdad? En un supermercado, el joven iba a entrar la comida que compré al carro. Sí. Me puse al lado, en el parqueo de al lado, y uno que venía dando reversa me chocó. ¿Fortuito, usted cree? Bueno, para mí fue fortuito, porque en realidad el señor tenía en su auto un niño de 3 meses y su esposa. Ah, bueno. Probablemente se distrajo. Claro. Y me costó un mes de recuperación, pero... En el brazo. Bueno, todavía tengo puntos aquí, todavía en el dedo, porque en verdad se partió el dedo en varios lugares, pero lo que más fueron los golpes internos que el choque me produjo. ¿Nunca le preocupó su seguridad cuando usted ha enfrentado tantos intereses al interno del sector educación? No estoy hablando solamente del ministerio, porque poner orden implica buscarse enemigos. Bueno, yo en verdad nunca he tenido aprehensión en relación a ese tipo de cosas, porque yo entiendo que lo que he hecho lo he hecho correcto. Y entonces, al yo entender que lo he hecho bien y con la razón, probablemente hay gente que se disguste.
Si tú despides a un profesor por una inconducta, ese profesor probablemente se va a sentir mal, pero tiene que reconocer que cometió el error. Y entonces en esa virtud yo entiendo que no he tenido en ningún momento ninguna aprensión en relación a la posibilidad de un atentado o algo por el estilo, y por eso yo nunca he cambiado mi forma de ser. Yo siempre, ahora mismo yo ando solo, yo no ando con ningún guardaespaldas, yo ando en mi vehículo. Claro. De modo que realmente eso no... ¿Se lleva enemigos del ministerio? Con seguridad, siempre lo hay, porque en toda acción hay dos posibilidades, que alguien te apoye y que alguien lo rechace. Lo importante es que la mayoría esté de acuerdo con lo que se hace. A propósito de mayoría, recuerdo también en sus inicios un debate grande sobre los libros de texto y la participación del sector privado en la realización de los libros de texto, el darle vida a la editorial estatal para imprimir los libros de texto, el hecho de evitar un gasto año tras año para cambiar los libros de texto. ¿Eso cómo queda? Bueno, en mi opinión, hay ahora mismo en el Ministerio de Educación la capacidad instalada para producir cualquier cantidad de libros que sea necesario. De hecho, la primera versión de esos libros, hechos por el Ministerio, costaron unos 1.200 millones de pesos. Ahora, este año, nosotros imprimimos 12 millones de libros de texto en 700 millones de pesos. O sea, 12 millones, o sea, bajó. Menos, casi la mitad. Exactamente. Y en realidad yo creo que ahora mismo el sistema educativo cuenta con todos los libros necesarios para dar el salto cualitativo. El libro de texto es fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños, puesto que garantiza una concreción del currículum prescrito al aula. El hecho de que todos los niños tengan libro de texto, y puedo decir, los de secundaria, por ejemplo, hacía 10 años que no tenían libro de texto. Ya lo tienen todos, en todas las asignaturas. Eso realmente debe ayudar a que el sistema educativo mejore necesariamente. Todos los libros de preescolar, los libros de primaria, los libros de secundaria, los libros de adultos, todos tienen libros. Y son libros actualizados conforme al currículum. Y además, hay toda una plataforma que se desarrolló para que los libros estén virtuales también. Y esos libros virtuales tienen inteligencia artificial incorporada. Significa que si un profesor quiere ampliar, por ejemplo, el concepto o una herramienta de cómo enseñar a los niños, digamos, el concepto de ciencia, puede preguntarle al ayudante de inteligencia artificial y le va a dar la información. Igual si un niño quiere aprender sobre lo que es eso mismo, inteligencia artificial, le pregunta al ayudante digital que tiene y le da la información que quiere. Eso está diseñado ahora mismo. Está en operación. Usted entra a la página. ¿Y las escuelas tienen capacidad para utilizarlo? Lo mismo en Montecristi que en San Juan, en cualquier lugar. En cualquier lugar donde haya un niño con un dispositivo electrónico, como un celular o una computadora, puede entrar al libro de texto de su edad, al que crea, donde está inscrito en su curso o a cualquier otro. Y puede realmente, efectivamente, además de eso, accesar a un asistente digital de inteligencia artificial que le permite ampliar cualquier concepto, cualquier conocimiento en ese ámbito. ¿Y eso se hizo en el Ministerio de Educación? Eso se hizo en el Ministerio de Educación. Es una solución del Ministerio de Educación. Ahora, hablando de soluciones, ¿con cuántas ideas llegó usted a la posición? Ya usted había pasado en otro momento, cuando doña Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación, siendo vicepresidenta de la República, y usted asumió también la posición de manera interina en algún momento. Cierto. Todo eso fue una experiencia. Pasó el tiempo, ha vuelto, volvió ya como ministro nombrado. ¿Con cuántos sueños, con cuántas ideas llegó? ¿Cuáles pudo lograr? ¿Cuántas no? Bueno, es una excelente pregunta, pero realmente yo te la voy a responder muy breve. Ajá. Porque desde el primer día cuando yo tomé posesión del Ministerio de Educación, dije que lo más importante era que los niños de los primeros grados aprendieran a leer bien, ¿verdad? Y todo el proceso que hemos seguido en el Ministerio de Educación ha estado orientado precisamente a que el aula sea el centro por excelencia de aprendizaje de los niños. Y por eso hemos dotado de libro de texto a todos los niños,
hemos formado a los docentes en el uso de esos libros de texto, se ha creado un currículum nuevo, se han formado los docentes en el uso de ese currículum, se ha creado un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes, precisamente para garantizar que se evalúe correctamente el aprendizaje de los niños. Se han comprado materiales, se ha dotado las escuelas, por ejemplo, hemos fomentado mucho lo que tiene que ver con la robótica. De hecho, en los últimos premiaciones que se han hecho aquí en el país, en el Carol Morgan, los estudiantes del sector público han ganado la mitad de los premios. Ahora mismo hay unos jóvenes actualmente hay unos jóvenes de secundaria elaborando un robot para llevarlo a la NASA, estudiantes del sector público, que están trabajando activamente en desarrollar nuevas ideas y desarrollando su talento. Yo creo que lo misional del sistema educativo es que los niños aprendan. Y todas las herramientas que tiene el ministerio deben estar orientadas a esa finalidad. Y eso es lo que hemos hecho. A propósito de aprender, siempre ha habido un debate con el tema de las pruebas nacionales. ¿Son válidas? ¿Qué miden? ¿Usted está de acuerdo con que se mantengan? Hubo en un momento la idea de no hacerlas, porque quizás pasan por un criterio de formación educativa, de memorizar y de repetir en memoria y no de interiorizar y de analizar desde la perspectiva estudiantil. ¿Cuál es su opinión sobre las pruebas nacionales? Te voy a responder con una experiencia. Hace pocos días nosotros tuvimos aquí a Nuno Crato, que fue ministro de Educación en Portugal. Nuno Crato, en su momento, fue el ministro que logró que Portugal subiera de los últimos niveles a los mejores niveles en la prueba PISA. Bueno, ¿qué hizo? Básicamente fortaleció la enseñanza del currículum, ¿verdad? Que haya un buen currículum y que se enseñe bien en las aulas. Fortaleció las pruebas, cada 2 años pruebas, para que los niños estén más orientados al aprendizaje concreto. Y también se valió mucho de la familia, el apoyo de la familia. Yo creo que en la escuela dominicana hace falta eso, mucho apoyo de la familia, más evaluaciones a lo largo del desarrollo del currículum. Actualmente se realizan evaluaciones que no son, digamos, con fines de promoción. Se hacen en tercero, en sexto, en tercero de primaria, en sexto de primaria, en tercero de secundaria y en sexto de secundaria, que es la prueba nacional. Bueno, esas pruebas que son diagnósticas de tercero y sexto, al menos la de sexto debería ser una prueba también nacional, con carácter promocional, de promoción, a los fines de obligar a que tanto los alumnos como los docentes se esfuercen más en el proceso de enseñanza y aprender. O sea, para entenderlo un poquito, más que una prueba que nos dé un diagnóstico del estudiante, sino es una prueba que sirva además para promoverlo de grado. Exactamente. De modo que en esos dos momentos habría una obligación mayor de aprender. Habría una obligación mayor de que los niños se enfoquen más en su propio aprendizaje y los docentes en enseñar mejor el currículum. Pero lo que hemos estado haciendo para mejorar el sistema es básicamente lo siguiente. Ahora mismo tenemos un programa que se llama Conbase, que se desarrolla en los 3 primeros grados de primaria, en donde estamos enseñando a los niños a leer y aprender bien, y estamos premiando a los docentes que lo logran. Por ejemplo, todos los docentes que en primer curso logran que sus niños, que el 80% del curso aprenda a leer y a escribir, a ese docente se le está dando un bono de 50,000 pesos. Si el de segundo logra que el 90% de los niños logren aprender y escribir, se le da también un bono de 50,000. Y si el de tercero lo hace, con el 98% también se lo damos. ¿Por qué eso así? Para motivar al docente a que haga un mejor trabajo en el aula. Y lo hemos logrado, se ha logrado. Ahora mismo nosotros podemos demostrar que los niños de primero en muchas escuelas ya están alfabetizados, lo cual antes no era así. Y ya eso se está logrando. Yo creo que seguir con eso va a ayudar mucho a que las evaluaciones
que sean diagnósticas o que sean de promoción, el país va a cambiar. Ahora lo comenzamos ese mismo programa en el primer ciclo de secundaria, para fortalecer fundamentalmente lo que es matemática, ciencias, español, comprensión lectora, tecnología e inglés, que son las áreas que van a ir a PISA en el mes de abril. Entonces, si logramos fortalecer en esas áreas el aprendizaje de los niños, con seguridad en la prueba PISA tendremos mejores resultados que lo que tuvimos en el 2019. Yo creo que hay que hacer con sistematicidad y con priorización lo que se quiere hacer. Si fortalecemos el primer ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria, eso por una ley de efecto recíproco va a mejorar el segundo ciclo de primaria y el segundo ciclo de secundaria. Dígame algo, hemos hablado de planes de estudios, etcétera. El otro temita, la otra piedra en el zapato para el ministro y para Educación han sido la construcción de nuevas aulas. Y siempre ha habido un debate con eso. ¿Cuál es el déficit que tenemos hoy en aulas? ¿Por qué si tenemos el dinero dentro del presupuesto de educación no se hacen las aulas? Ahí hay un problema que va más allá de la escuela y del presupuesto y tiene que ver con la dinámica de la población. Si ahora mismo usted va hacia el aeropuerto y mira hacia su izquierda, verá que ahí se están construyendo cientos de apartamentos. Unas torres inmensas. Exactamente. Eso no estaba previsto al inicio de este año escolar. Claro. Entonces, cuando llegue el próximo año escolar, probablemente en esa zona habrá déficit de atención, déficit de cupo. De aulas. Claro, de aulas. Pero ya el Ministerio de Educación ha tomado la previsión, se adquirieron o no. El gobierno donó 4 solares más en la zona de la ciudad Juan Bosch y se van a empezar a construir escuelas ahí. Pero construir una escuela no se hace de un día para otro, claro. Dura tiempo. Igual ocurre en la zona de Bávaro. En esa zona de Higüey, por ejemplo, el déficit que nosotros tenemos ahí al día de hoy es de 6.000 cupos. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, dividiendo espacios. Tandas extendidas fueron convertidas en doble tanda, claro, para poder ampliar la capacidad de absorción de los niños, puesto que en definitiva es mejor que estén en la escuela a que estén fuera. Por eso, si una escuela, un liceo de tanda extendida, con, digamos, son 500 alumnos, ocupan el día entero, bueno, 500 en la mañana y 500 en la tarde. Claro. Con eso pudimos resolver el tema en Higüey. Pero allí también conseguimos una cantidad de solares y actualmente el Ministerio de la Vivienda está diseñando escuelas para hacerla con esos sistemas panelados que están ahora construyendo, que va a permitir más rápido dar una respuesta y garantizar que se construyan las aulas que necesita Higüey y que necesita la zona oriental de Santo Domingo, bueno, la periferia de Santo Domingo en sentido general. Ahora, otro tema son los maestros. Hemos dado noticias acá en este noticiario hoy mismo de un llamado a huelga en Cotuí porque quieren nombrar unos maestros. En Asua ayer tuvo una sentencia para levantar el paro de la ADP y que se nombren a los maestros. ¿Dónde está el problema con el tema de los nombramientos? Bueno, en eso hay muchas falsedades. Y en algunos casos verdades. Ocurre que, por ejemplo, en el caso de Asua, los diagnósticos que nosotros tenemos indican que en Asua sobran más de 100 docentes que no tienen su tiempo ocupado en Asua. Pero ocurre que en el registro de elegible hay 116 docentes que pasaron concurso, pero en áreas que no son necesarias, como orientación y psicología, ¿verdad? Que no son la prioridad o la necesidad. Que no son las que necesita el territorio. Entonces, la presión del sindicato es que le nombren esos maestros, aunque no sean necesarios. Aunque no sean necesarios. Entonces, eso no es posible. Eso es botar dinero. Claro. Igual ocurre en otros lugares, donde existen, por las evaluaciones que docentes, por ejemplo, nombrados a tiempo completo
y solamente tienen carga de 10 horas, cuando le estamos pagando 40. Sumando todas esas horas, nos sobran una cantidad enorme de docentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ir a una racionalidad técnica de garantizar que esos docentes que no tienen el horario completo, completen su horario antes de nombrar otro. Porque no es justo seguir cargando el presupuesto de educación, que realmente ahora mismo el presupuesto de educación se va en 3 partidas, que son salario de docente, alimentación y también lo que tiene que ver con las pensiones de los docentes. En esas 3 partidas se va el 82% del presupuesto de educación. Ahora, diga. Otras son transferencias directas a otras instituciones que real y efectivamente hacen que lo que queda para calidad, para mejorar el sistema, es poco. Ahora, se ha dicho que el Ministerio de Educación no ha podido ejecutar el 100% de su presupuesto. Bueno, el año pasado, recién concluido, el Ministerio ejecutó el 98.42. Quedaron 3.000 millones y algo. 1.000 millones porque eran reservas del gobierno y los 2.000 y algo por tema constructivo. Claro. Porque a veces las ubicaciones no llegaron a tiempo y no se pudieron pagar. Pero en definitiva, si no hay, o sea, un ministerio de ese tamaño, tan grande, tiene tantas operaciones al año y los procesos de licitación, llevarlo a cabo, real y efectivamente es una enorme tarea. Lograr cumplir con el porcentaje que te acabo de decir, 98-42%, realmente una odisea. Es una odisea. Dígame algo, volviendo a los maestros, el tema de las evaluaciones, que fue quizás su último tema complicado, conflictivo con la ADP antes de su salida del ministerio. ¿Por qué no entenderlo? Ellos no quieren ser evaluados o quieren ser evaluados y no obstante ponchar o quemarse en el examen, cobrar un dinero. Había un lapsus para darle el dinero realmente al que verdaderamente pasara el examen. Se cuela ahí más que la actitud académica, el vicio político o la politiquería para politizar una evaluación que al final redunda en la calidad de la educación. Claro. Bueno, es un tema muy interesante. De hecho, en algún momento fue politizado, porque cuando se iba realmente a realizar la evaluación de desempeño, entró el proceso de elección en ADP y obvio eso creó un ruido bastante complejo. Luego de pasar ya ese proceso electoral del ADP, entramos en una etapa en la cual el ministerio decidió que era el mínimo un 70% para tener algún tipo de incentivo a los docentes. Pero también nos llegó el tema de que ya en abril tenemos pruebas nacionales y con el ruido creado constantemente por las paralizaciones de ADP en torno al tema, preferimos tomar una decisión, digamos de flexibilización y llevamos a que los docentes que saquen entre 65 y 64 tengan un 7% de aumento. Ellos querían que los docentes de 0 a 70 tuvieran un 17% de aumento. Y el ministerio, obvio que eso no lo iba a aceptar. Fue una decisión que se tomó en algún momento, que a todos los docentes que no tuvieron éxito en la prueba, en las evaluaciones, se le otorgó ese 17%, y yo entiendo que era injusto, porque eso hace que la evaluación de desempeño no tenga sentido. Claro. Si tú le pagas a una persona, después que tú haces una evaluación y la persona se quema y tú le das un 17%, ¿para qué esforzarse en hacerlo mejor? Claro. Si tú vas a tener como quiera un 17%. Por esa razón era el conflicto. Por ese 17% para los que no tengan éxito en la evaluación de desempeño. Resistimos eso hasta que al final, para garantizar la tranquilidad que se necesita para las pruebas PISA que vienen próximamente y la prueba ERCE que también viene en abril también, preferimos hacer un pequeño sacrificio en la decisión del ministerio y garantizar que de 65 hacia arriba tengan un incentivo, pero sujeto a 6 meses de capacitación, ¿verdad? Que esos docentes tienen que ir a capacitación.
Y obvio, todos los que estén por debajo de 60 tienen un año de capacitación también, para garantizar que vuelvan en un año a tomar otra vez la evaluación y en ese caso se decide si van a tener incentivo o no. Sobre el tema de las materias que se imparten en la escuela pública de nuestro país, desde los niveles básicos hasta secundaria y bachillerato, el tema de la religión y la sexualidad, ¿qué opinión usted le merece? ¿Debemos participar a nuestros niños y niñas de esos temas desde edades tempranas? Bueno, en verdad en el Ministerio de Educación hay, bueno, eso viene desde el concordato. Claro. Se enseña, no se enseña religión directamente, lo que se enseña es formación integral, ¿verdad? Más bien es un componente entre educación cívica. Exacto. Y un poco un componente de ciudadanía. Exacto. Eso es básicamente lo que se hace. También, obvio, también se pasa por los principios religiosos y ese tipo de cuestión. Y de hecho, por primera vez en el sistema educativo se editaron todos los libros que tienen que ver con esa asignatura y fueron hechos por el episcopado, por grupos religiosos diversos. Y en realidad son libros bastante respetuosos de los valores y bastante respetuosos de las distintas corrientes religiosas. En relación a la sexualidad, el Ministerio de Educación tiene un programa también orientado a la orientación sexual de los alumnos, pero naturalmente a las edades que corresponden, claro. Porque no es lo mismo un niño del primer curso de primaria que un adolescente. Claro. Y dicho sea de paso, es bueno aquí comentarlo, que nosotros hicimos la primera experiencia en ese sentido, donde tal vez nadie lo esperaba. Lo hicimos en la diócesis de Higüey en colaboración con de Baní, en colaboración con el obispo Masalles, sí, que tuvo una participación maravillosa en ese proceso y real y efectivamente hemos seguido ampliando el programa orientado a reducir el embarazo en adolescentes. Y creo que es un programa que se está llevando con mucha responsabilidad, formando bien a los docentes, formando bien a los orientadores y obvio también a los padres, para que todos tengan la misma información con el respeto debido a un tema tan cuidadoso. Me quedan dos preguntas. Mañana usted decía que le entrega al nuevo ministro que es Luis Miguel de Camps, antiguo ministro de Trabajo. Por ejemplo, hay presidentes que cuando se van le dejan una notica en el escritorio, sabe Dios lo que le ponen o le desean suerte. ¿Usted le va a dejar alguna nota a Luis Miguel de Camps? ¿Qué consejo le daría a Luis Miguel de Camps, que por demás, bueno, puede haber impartido docencia, quizás como desde el punto de vista como abogado, quizás en la universidad, pero no propiamente viene del magisterio? Hay quien dice que eso puede favorecer porque no está contaminado, por llamarle de alguna manera, o toma distancia y ve en perspectiva ese monstruo que está allá abajo. Otros dicen, no, tiene que conocerlo para entender la hermenéutica. ¿Qué le aconsejaría a usted? Bueno, digamos, por suerte, cuando el presidente tomó hizo el decreto para designar a Luis Miguel, de allá a aquí han transcurrido casi un mes. Sí. En ese tiempo, yo he tenido la oportunidad de juntarme con él en varias ocasiones, pero al mismo tiempo lo junté con los viceministros, lo junté con los directores de los institutos, lo junté también con las personas que tienen con el área administrativa del Ministerio de Educación, de modo que digamos que ha tenido una inducción, claro, una cierta inducción que le va a ayudar con mucha seguridad y él ha seguido haciendo reuniones con muchas personas y eso es bueno. Pero el Ministerio de Educación es realmente muy complejo. Digamos, es un monstruo en donde los 250.000 personas que trabajan ahí, cada uno es un problema particular. Pero a eso se le suma que es un presupuesto muy grande. Y detrás de ese presupuesto hay mucha gente. Entonces, es un contexto muy complejo que yo entiendo que debe tomarlo, primero con mucha dedicación, mucha pasión y sobre todo tener cuidado con las decisiones que tengan que ver con, digamos, con la gestión del ministerio. Tomarla con la cabeza fría, tranquilo y hacerlo con tranquilidad. Yo creo que eso es bueno. Él es una persona inteligente, tiene buena formación, entra a un mundo que no conoce, pero lo puede conocer con mucha rapidez.
El Ministerio de Educación tiene excelentes funcionarios, tiene un equipo, ojalá pueda permanecer con ellos, de viceministro con buena experiencia y mucha sabiduría en el ámbito de la educación y la sociología, porque también tenemos dos que son sociólogos, que realmente pueden aportar mucho a la comprensión del sector educación y a tomar decisiones acertadas sobre el sector. Obvio, siempre va a tener de frente, porque el problema del ministerio se reduce en dos cosas. Primero está la conflictualidad del ADP, sí, ¿verdad? Porque la ADP no es una sola, la ADP son cada una de las seccionales de ADP a nivel de municipio y cada núcleo en cada escuela es una realidad diferente y actúan con mucha autonomía. Entonces, entender ese mundo es realmente complejo, pero yo creo que viene de un mundo donde también tenía que solucionar conflictos y probablemente eso le va a ayudar. Yo creo que lo más importante es que trate de mantener las líneas de actuación que se venían siguiendo en lo que son los programas fundamentales en educación, en los primeros grados de educación básica, lo que son los concursos y los programas de inducción que se han estado siguiendo con mucha rigurosidad, fortalecer el ámbito de la educación en las áreas científicas, seguir dotando de laboratorios las escuelas, seguir trabajando en el tema del mantenimiento escolar, porque las escuelas se deterioran muy rápido. Claro. Entonces hay que darle mantenimiento con mucha frecuencia. Eso siempre va a crear ruidos, porque basta con que una escuela tenga un baño dañado para que eso genere una noticia, cuando en realidad hay miles que están bien. Claro. Entonces hay un problema ahí de cómo se selecciona la noticia y cómo se informa la realidad del ministerio. Ese es un tema que la prensa también debe entenderlo de otra perspectiva. No solamente buscar lo que está mal, sino también buscar lo que está bien, para que realmente haya una información más equilibrada y más justa. Exacto. Porque se puede valorar solamente por una escuela, decir que está mal el sistema, y que en realidad no es así. En realidad hay más cosas buenas y hay más docentes dedicados a lo que hacen, a su trabajo, a hacerlo bien, que los que lo hacen mal. En realidad, la escuela nuestra ha cambiado mucho y yo creo que si se sigue en esa misma dirección, habrá un salto cualitativo en los próximos años. Por último, ¿qué significado tendrá Miyagi para usted en lo adelante? Eso es interesante. Bueno, ¿quién fue Miyagi? La cuestión es esa. Ese señor lo que hizo fue algo muy bueno. Claro. Agarró a un niño de la calle que había sido maltratado por los demás compañeritos y lo llevó a ser un campeón. Si todos los maestros lograran eso, que cada niño que llega a su mano lo convierten en un campeón, el país va a cambiar y va a cambiar muy bien. Y yo creo que eso es lo que cambiaría el futuro de la sociedad dominicana. Hacer lo que hizo ese señor con ese niño, que cada docente asuma con valentía y con decisión y con todo su amor, su dedicación, a enseñar a la nueva generación lo bueno que tiene el conocimiento, lo bueno que tiene la sociedad, los buenos valores que tiene la sociedad dominicana, enseñarlo a la nueva generación. Yo creo que eso sería fantástico. Y yo creo que yo seguiré siendo enseñante porque yo voy al mundo universitario de nuevo. Por lo tanto, seguiré siendo Miyagi. En la universidad. Claro. Así sea. Gracias. Déjame entregarte algo antes de irme, espérate. Es el futuro de la educación dominicana. Ahí. Horizonte 2034. Plan decenal de educación. Un plan a 10 años que con seguridad el presidente va a tener 3 años de aplicación, va a sentar la base para desarrollarlo y yo creo que si se aplica tal cual está pensado, habrá un cambio cualitativo, no cuantitativo, cualitativo en la educación dominicana. Pues gracias por venir, por su comentario, por su testimonio, felicitarlo por su gestión, realmente.
y se verán. Tenga fe que todo llega. Muchas gracias y espero, seguir adelante. Así será. El mundo cambia, pero cambia para bien. Y no se detiene. Exactamente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá. Ángel Hernández, ministro de Educación. Miyagi en lo adelante ahora en su universidad. Claro. Suerte, mucha salud gracias, y cosas buenas. En exclusiva esta emisión estelar de Telenoticias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.